y cáncer de mama. Nos acompaña en el estudio Fabiola Fabiana Locantore, especialista en inmunología clínica y de laboratorio. Un gusto recibirlo una vez más. Bienvenida. Ay, Dani, un gusto para mí estar aquí porque ya uno se siente siempre como en casa. Esta es Gente tu muy casa. querida, la verdad que sí. Así me Vamos a siento. hablar del sistema inmune. Hemos visto, incluso ante esta pandemia que ha azotado tan fuerte al mundo, que es el COVID-19, cómo el sistema inmune ha sido uno de los puntos claves para las personas que no han tenido COVID y aquellas que ya han tenido el virus. ¿Por qué es tan importante el sistema inmune también en el cáncer y en el cáncer de mama específicamente? Fíjate, de hecho, es tan cierto lo que tú dices, que existe una rama de la inmunología que se llama la inmunología tumoral. Esa inmunología tumoral se encarga de estudiar básicamente tres cosas. Uno, ¿qué hace la célula del tumor, sobre todo en el caso del tumor de mama, y bueno, también de otros cánceres, para evadir la respuesta del sistema inmunológico? Es decir, ¿por qué se forma un tumor? ¿Por qué crece? En segundo lugar, estudia también por qué ese sistema inmunológico está debilitado y no monta una respuesta de ataque lo suficientemente fuerte. Y en tercer lugar, está analizando unas teorías que ya tienen un tiempo, ya tienen unos años, que es el hecho de que cuando un tumor crece, ese ambiente del tumor genera un proceso inflamatorio que perturba el sistema inmunológico y parece perpetuar la condición. Es decir, la inmunología tumoral es una rama que se utiliza primero para saber dónde está la debilidad de los policías, en segundo lugar después poder identificar cómo fortalecerlos y por último establecer tratamientos personalizados para que el paciente se cure. Porque dentro de todo el cáncer no es sentencia de muerte y cuanto más nosotros comprendamos el sistema inmunológico en el tumor, pues mucho mejor pronóstico hay para la paciente. Claro, cuando hablamos de prevención, sabemos que no tenemos cómo evitar exactamente que se desarrolle el cáncer, pero lo que sí podemos hacer es que en etapas tempranas evitar el avance y crecimiento de estas células, ¿no? Sí, Dani, tú sabes que nosotros hemos trabajado muchos años en cáncer y bueno, también tenemos experiencias familiares, tú lo sabes, mi hermana es una sobreviviente de cáncer de mama, mi abuela en su momento también fue sobreviviente de cáncer de mama, murió de viejita. Y fíjate, allí cuando tú dices la parte de los genes, hay cierta realidad. Los genes no se pueden cambiar, ¿sí? Y eso ya vamos a hablar de cuáles son los genes que están involucrados en cáncer de mama y cuáles son esas pruebas que la gente se hace y para qué se las hace. Pero hay una cosa que está clara. Tú puedes tener un gen que es malo y te puede predisponer para el cáncer y ese gen puede estar siempre dormido. O tú puedes tener un gen antitumoral que también debe estar siempre despierto. Entonces la genética no la puedes cambiar, pero todas las modificaciones que tú haces alrededor de ese gen para despertarlo o para dormirlo sí es responsabilidad nuestra. Y eso se llama modificaciones epigenéticas en cáncer. Aumento del consumo de cigarrillo, bajo consumo de ácidos grasos de cadena corta, aumento de la contaminación ambiental y algo que se llama estrés. Que son factores que predisponen a que se Sí. generen y activen estas células, ¿no? Así es, Dani. Fíjate, nosotros, quizás muchos oncólogos pudieran estar y hematólogos pudieran estar de acuerdo conmigo. No existe cáncer de mama que se forme de la noche a la mañana. Para que nosotros tengamos un cáncer de milímetros palpables en una mama, tenemos que tener aproximadamente de 1 a 2 billones de células en reproducción. ¿Qué pasa? Que el sistema inmunológico y el sistema de perturbación... Los factores, nos hablaba sobre el tabaquismo, nos hablaba de factores, pero incluso nos nombraba el estrés, la llamada enfermedad del siglo XXI. Sí. Pero una vez leí un estudio que decía de que familiares, de cierta manera, o habían afrontado una situación familiar que podía atentar a lo que sería su forma de ser madre, incluso algunas decepciones muy fuertes que habían tenido. Así es. Entonces se ve que no solamente son estos genes específicos de la herencia, sino factores que la desencadenan y las aumentan mucho más. Esos estudios que hemos visto a lo largo de la historia, ¿realmente se han arraigado, se han comprobado? A la práctica diaria, sí. A la práctica diaria, cuando tú tienes, un mastólogo tiene enfrente a una paciente con un cáncer de mama, hay una historia atrás. Y a nivel científico tienes que tener un sistema de clasificación muy claro para poder tener todas las variables controladas y saber que un cáncer detona a través de la emocionalidad.
pero hay una cosa que está muy clara. Yo siempre le digo a las pacientes, el cáncer es una oportunidad, sobre todo el cáncer de mama, es una oportunidad que te pone la vida para pararte de la manera como estás llevando la vida al respecto de las emociones. Efectivamente la mayoría, y mira, eso difícil cuantificarlo, pero yo me atrevería a decir que más del 70-80% de las pacientes con cáncer de mama han tenido dos sentimientos en común: duelo mal resuelto o mucho cansancio emocional durante grandes periodos de tiempo. Siempre que tú ves a una paciente con cáncer de mama detrás de la defensa, se pierden y aparece el tumor. Por eso también el oncólogo es pieza fundamental en todo este proceso. Fabi, nos has dicho de que tienes experiencias familiares, tu abuelita y tu hermana sobreviviente de cáncer de mama, sinónimo de que sí es posible superar el cáncer. Claro que sí. Justamente nuestra compañera Soriegni González nos tiene un trabajo, vamos a hacer un contacto con ella porque nos trae el testimonio también de una sobreviviente. Soriegni. La Sociedad Anticancerosa de Venezuela asegura que el cáncer de mama es la primera causa de muerte en la población femenina por esta enfermedad. Es por ello la importancia de sensibilizar a las mujeres acerca de la prevención, porque esta enfermedad es curable si se detecta a tiempo. Y a continuación conocerán los testimonios de aquellas mujeres que son sobrevivientes del cáncer de mama. Y a propósito de la lucha del cáncer de mama que celebramos este mes, quería compartirles mi experiencia. Hace 6 años, viviendo en Francia, fui diagnosticada con un tumor en la mama derecha. ¿Qué aprendí de esa experiencia? Aprendí que la clave reside en una pesquisa temprana. Mientras más temprano es el diagnóstico, tenemos mucho más posibilidades de que el pronóstico sea exitoso. Aprendí también que es el Estado quien debe garantizar plenamente la asistencia puntual, precisa y a tiempo en cualquier enfermedad, pero sobre todo en un cáncer. Y también que también es nuestra responsabilidad, no solo es del médico, es nuestra responsabilidad si observamos algo anormal, fuera de lo común en nuestras mamas, consultarlo y consultarlo a tiempo, no postergarlo, no negarlo, no ignorarlo, sencillamente es menester una conducta proactiva cuando siento que algo en mi mama no es lo que yo veo siempre. Entonces, esas son mis mejores recomendaciones en función de mi experiencia. Es importante que cada mujer asuma su responsabilidad individual en cuidar su salud, se autoexamine y acuda a los controles a tiempo, además de realizar los cambios necesarios en su estilo de vida para minimizar los factores de riesgo, no solo durante el mes rosa, sino en todo el año. Soriegni González, Globovisión. Agradecemos este reporte de nuestra compañera Soriegni González y bien como ella lo dice, no solamente octubre, solo que tomamos este mes como eslogan, como campaña y bandera para mandar mensajes positivos sobre la prevención y también decirle que no estás sola, que en este momento si estás pasando por este proceso, tu familia y además existen muchos centros que te pueden brindar una mano para que puedas superar el cáncer de mama. Sí es posible. Vamos a una pausa, Fabi, al regreso seguiremos conversando sobre el sistema inmune y el cáncer de mama. Fabiola Fabiano La Cantore nos seguirá acompañando, especialista en inmunología clínica y de laboratorio. Estamos en vivo por Instagram Live a través de mi cuenta, @DanielaJSalas. También nos puede escribir por @salud_gb, la cuenta de nuestra especialista, @FabiAlergia. Hablando sobre el sistema inmune y el cáncer de mama. Estamos en el mes de la prevención, por eso es tan importante conocer todo lo que nos pueda afectar. Nos preguntaban hace unos minutos que cuántas horas realmente debemos de dormir para que nuestro sistema inmune esté fortalecido. Las horas necesarias hasta que sueño. te sientas descansado. Fíjate, ahí quería hacer un comentario de la sobreviviente, que por supuesto lo que ella dice tiene absolutamente toda la razón. Pero también es muy importante, Dani, hacerse el control de la mamografía. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando tú ya te palpas un tumor en mama, ya ese tumorcito está grande. Antes el tamaño del tumor, digamos, era una condición que marcaba el pronóstico del paciente. Antes se decía que el tumor cuanto más grande era más peligroso. Ese concepto de clasificación cambió. Tú puedes tener un tumor grande que puede no ser metastásico, un tumor pequeño que puede ser metastásico. La emocionalidad y el descanso pues forma parte de eso. ¿Por qué? Porque lo hablábamos en el corte anterior. No existe
de verdad, yo me atrevería a asegurarlo, no existe un cáncer de mama que no haya surgido después de un proceso crónico de estrés. ¿Y qué es el estrés? Una situación que tú ves amenazante de manera crónica, el mal dormir, el mal comer, el no reír, el llorar, el estar siempre angustiado. Entonces, ¿cuánto debiera uno descansar? Pues las horas que tú consideres que te sientes descansado. Por ejemplo, yo necesito dormir por lo menos 7, 8 horas, porque yo duermo 5 horas y me siento como que me hubiera pasado un camión por encima del cansancio. No tienes el sueño reparador en menos No tengo el horas. sueño reparador. Pero tú, yo sé que tú duermes muy poco y bueno, a lo mejor tú con 5 horas ya estás activa. Lo importante a todas las personas que nos escuchan y a todas mis mujeres bellas es que entiendan de que tienen que conocer su cuerpo y sus emociones, porque todas las personas somos distintas. Y dentro de la realidad que nos toca vivir, tenemos que tratar de acomodarnos a lo que va mejor con nuestra salud. Porque nuestras mamás además son el centro de las emociones, el centro de la maternidad también. De la maternidad, de la feminidad. De la feminidad. Entonces, el llamado es a atender las emociones. Hablábamos de la parte psicológica. Hoy en día, miren, no tiene sentido, de verdad, atacar el cáncer de una mama de una paciente y asumir que esa paciente solamente es un tumor. Una paciente está hecha de 2 mamas, pero también está hecha de emociones, de una realidad familiar. Entonces, si nosotros no tratamos de cambiar la estructura de pensamiento que llevó a esa paciente al sufrimiento, que la llevó al cáncer, hoy es el tumor en una mama, en unos años es otra cosa. Entonces, por eso es que la oportunidad del cáncer es saber en dónde estamos fallando hacia nuestra propia emocionalidad y hacia la propia conexión con el sistema inmunológico, porque eso te va a dictaminar la sanación del cáncer de mama y que tú mueras de viejita, que no mueras más que de viejita. Vamos a hablar también sobre los estudios, la pesquisa. Nos Sí. dice que es sumamente importante. Hace unos días nos acompañaba un oncólogo de Se Nos Ayuda y nos decía de que las edades para hacerse la mamografía ha cambiado. Se ha adelantado un poco. Se habla de 35 años. Y en antecedentes más. Y si tienes antecedentes, por ejemplo, el año donde fue diagnosticada tu hermana, un ejemplo, tú tienes que hacerlo 10 años antes, Así 5 es. años antes, entonces es importante. Todo está bien, listo. Hay algo que no está bien, lo quitamos y no pasa nada. Entonces, sí, el despistaje va protocolizado de acuerdo a la historia clínica del paciente, de acuerdo a los antecedentes familiares y también de acuerdo a las zonas que sean industrializados o no. Y hay otros marcadores genéticos que los podemos hablar luego, que son unas pruebas de laboratorio que hay que tener mucho cuidado cómo se hacen y sobre todo qué vamos a hacer con la información que tenemos. Eso lo vamos a ampliar más adelante. Nosotros a esta hora vamos a ver porque Venezuela sigue dejando el nombre en alto con todos nuestros especialistas de la salud. Sí. Leoncio Moncada, cirujano plástico venezolano, él se encuentra en Estados Unidos en este momento y va a participar en el Congreso Virtual, el 28º Congreso Virtual de Reestructuración Capilar. Leoncio tiene una técnica de una matriz extracelular que ayuda también a la regeneración del folículo capilar, que ayuda a esas personas que tenemos pérdida de caída o caída de cabello específicamente. Vamos a ver esta participación que va a tener el doctor Leoncio Moncada. Lo saludamos. Hola Daniela. Agradecido nuevamente por la invitación a tu programa y la oportunidad de compartir con todos tus televidentes la alegría y el orgullo que siento de poder representar a mi país en el marco de la celebración del 28º Congreso de la Sociedad Americana de Trasplante de Cabello, a celebrarse de forma virtual del 17 al 25 de octubre y al cual fui invitado para compartir con muchos colegas a nivel mundial interesados en aprender una técnica que desarrollé en conjunto con mi equipo y en la cual el paciente logra como objetivo principal una apariencia mucho más natural y sobre todo en un solo procedimiento quirúrgico. De verdad que agradezco esta oportunidad que me has dado de poder compartir con todos tus televidentes esta información tan valiosa para mí. Gracias. Así es, doctor. Vamos a estar muy activos y pendientes para esta actualización que se está realizando en el mundo. Los congresos virtuales ahora están sobre la mesa ante la pandemia del COVID-19 y las actualizaciones, y Venezuela siempre activo con los especialistas de calidad
y calidad de exportación. Nosotros vamos a realizar otra pausa, Fabi, luego de ver esta participación que va a tener el doctor Leoncio Moncada en este Congreso de Reestructuración Capilar. Y nosotros hoy arrancamos el Congreso de la Sociedad Venezolana de Asma, Alergia e Inmunología, también online. Así que bueno. Bueno, muchos congresos activos para la actualización médica en este momento. A la pausa, regresamos. Seguimos con más de Noticias Globovisión Salud. Fabiola Locantores nos sigue acompañando aquí en el estudio. Estamos hablando sobre inmunología clínica y de laboratorio. B. Douglas nos escribe a través de nuestro en vivo, a través de Instagram Live por Daniela J. Salas y nos dice: mi madre muere de cáncer de mama. Yo como hombre debería hacerme algún examen de despistaje. Tengo 45 años. Fíjate, la pregunta que hace Douglas es muy interesante porque a los hombres también les da cáncer de mama. También estábamos viendo fuera del aire que su mamá falleció con 45 años. No, él tiene 45. Ok, su mamá falleció, ok. Entonces, en el caso de las personas, mujeres y hombres que tienen antecedentes de cáncer de mama, pues también deberían realizarse mamografías y también deberían realizarse estudios de la mama, porque los hombres también tienen mama, ¿sí? Entonces, la recomendación es que hables con tu médico, si tienes algún médico internista o urólogo, y presentes ante la historia clínica ese evento con mamá para que el médico te diga en qué momento debes hacerte el estudio. Seguimos viendo, vamos a leer este comentario que nos hace Psicomejor Así. Ella es psicólogo, nos estuvo acompañando hace unos días y nos dice: creo que una de las claves es comprender que la lucha no es contra las emociones, ellas son parte importantes de nuestra naturaleza. En lugar de luchar, debemos aprender a llevarlas adecuadamente y manejarlas. Entonces, no luchar con las emociones porque son parte de nosotros, pero cómo las controlamos, cómo las manejamos y cómo sobrellevamos la vida con optimismo también es fundamental. Sí, porque fíjate, el sistema inmunológico, Dani, lo hemos hablado muchas veces, nosotros hemos hecho experimentos en el laboratorio con células de tumor y le hemos puesto ROC o le hemos puesto estresores y las células se perturban. Entonces nosotros podemos estar arregladas, las mujeres pueden aparentar, porque además las mujeres tenemos ese tema de aparentar de que todo está bien, pero si realmente hay una emoción de ira o de angustia mal manejada, internamente el sistema inmunológico lo resiente y ahí es cuando pierde los mecanismos de vigilancia. Entonces, no podemos cambiar la vida que nos toca vivir, pero sí tenemos que aprender a gestionar aquellas emociones que sabemos que nos pueden afectar, y no existe cáncer de mama que no tenga un componente emocional muy alto. Queremos agradecer que nos acompañara el día de hoy. Gracias por visitarnos. Se nos terminó el tiempo. Sí. Fabiana Locantores nos estuvo acompañando el día de hoy, inmunólogo clínico de laboratorio, @FabiAlergias, la cuenta de nuestra especialista. Nos toca decir chao rapidito, @salud_gb, @Daniela J. Salas. Será hasta una próxima oportunidad.